Buenas noches a todos. En otro programa más de Con Enfoque Católico y Virtual, les agradecemos por acompañarnos. Esta noche tenemos al psicólogo Gabriel Ordóñez, nos va a tratar sobre el tema prevención del consumo problemático de alcohol y drogas en adolescentes, un tema muy importante y muy actual. Gabriel, bienvenido, gracias por acompañarnos, la sala es tuya. Muchísimas gracias, un saludo a todos los hermanos, a todos los que nos están viendo por estos medios virtuales. Agradecerles siempre a ustedes por la cordial invitación y por generar estos espacios que son para la reflexión de toda la familia. Quedaron en que me iban a poner de cómo es para yo hacer la presentación. Sí, sí, Ajá, correcto, ¿cómo ya, está? ajá, Ahora, adelante. listo. A ver, a ver, a ver. Aquí estamos. Gracias, Gabriel. Ya. Ahí se observa. Creo que sí. Sí, Gabriel, muy bien. Gracias, Gabriel, sí. Ok, listo. Entonces, bueno, ponernos en manos de Dios y que este compartir sea en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea Él el que nos acompañe durante este espacio. Comentarles que desde hace más o menos unos 4 meses, he tenido la gracia de asumir la dirección técnica del Centro Especializado de Tratamiento de Alcohol y Drogas San Juan Pablo II, que es un CETAT, así se llama, es la palabra técnica, un CETAT para adolescentes con consumo problemático. Estos adolescentes tienen entre los 12 y los 17 años, 6 meses. Ese es el rango con el que nosotros estamos trabajando. Es importante que sepan que este es una propuesta que surge desde la Arquidiócesis de Guayaquil, precisamente porque son escasos o nulos las experiencias que existen en el acompañamiento de adolescentes varones con consumo problemático de alcohol y drogas. Yo creería que a nivel país es el tercero o cuarto CETAT que brinda este servicio, ¿no? Y lastimosamente cuando hablamos de las experiencias en el tema del consumo, casi siempre hay espacios que no son los más adecuados, que no existen equipos multidisciplinarios, que muchas veces son cárceles, encierros, que no tienen nada de terapéutico, y es contraproducente. Entonces, valga la oportunidad de poner al servicio de la comunidad católica, al servicio de la ciudadanía, que sepan que existe esta propuesta, que tiene una metodología de comunidad terapéutica, eso también es importante. Nosotros aquí tenemos terapistas vivenciales, que son personas adultas que ya han pasado por la problemática de alcohol y drogas, que se han recuperado y que hacen las veces de acompañantes, modelos, figura paterna, hermano mayor, etcétera, y van poniendo su ejemplo de vida, lo que ellos pasaron y lo que ellos hicieron para poderse recuperar, y se lo ponen a consideración de estos adolescentes. Entonces, lo que quiero hacer esta noche es un poco explicarles cómo estamos trabajando en este setup desde la resiliencia, desde como un enfoque psicosocial para la recuperación de adolescentes, ¿no? Eh, Esta preocupación de trabajar el tema de drogas en adolescentes, alcohol y drogas, eh, es realmente preocupante, ¿no? Porque ha habido un aumento significativo del consumo en adolescentes, cada vez baja más la edad en la que se inicia el consumo. Pero tienen que saber que hay una diferencia significativa, incluso en los datos estadísticos,
de cómo ahora los adolescentes se están ingresando al consumo de alcohol y drogas, ¿no? Eh, para los que tenemos más o menos mi edad, yo ya estoy cerca de los 50 años, eh, normalmente cuando estábamos en la adolescencia, casi siempre uno comenzaba con el traguito, el alcohol, acompañado del cigarrillo, y por ahí nos faltaba alguno que se creía más sabido que otro, y entonces te brindaba un cigarrillo de marihuana, de base de cocaína. Los que tenían más plata o los aniñados, pues ya inhalaban cocaína, y eso era un poco como la droga que teníamos a disposición. Pero hoy por hoy hay algunas variantes con estas drogas, ¿no? Eso es importante que lo sepan. En el caso de la marihuana ya no es la marihuana que se consumía hace 3 décadas, hace 4 décadas, que digamos era, entre comillas, como más natural, ¿no? Y tenía menos compuestos adictivos. Hoy por hoy la marihuana es una mixtura, es manipulada genéticamente, se han hecho algunos cruces de diferentes tipos de marihuana, lo que ha determinado lo que los muchachos conocen hoy por hoy como la creepy, ¿no? Y entonces la creepy tiene mayor cantidad de THC, tiene mayor cantidad de algunos compuestos y por tanto ahora el consumidor de marihuana tiene muchas más probabilidades de desarrollar crisis psicóticas, y las crisis psicóticas hay dos caminos. A veces puede ser una crisis psicótica esporádica, producto del consumo de la sustancia, y a veces ya la crisis psicótica es la puerta de entrada a la psicosis propiamente desarrollada, de la cual ya los chicos no regresan. En palabras morochas y entendibles, el muchacho se queda loco, ¿ya? Por el consumo de la creepy o la actual marihuana que se vende en el mercado. Lo otro que también es interesante que se sepa es que ahora los chicos directamente están pasando a los opiáceos. Antes, el opiáceo o los derivados, las drogas derivadas del opio, eh, pues eran quinto, sexto lugar, ¿ya? No era de tan fácil obtención. Pero en cambio ahora se distribuye de forma muy económica la llamada H o heroína de la calle, ¿no? Y la H, mal llamada heroína, porque a la final lo que menos tiene es heroína, tiene una suerte y una serie de compuestos. Yo a la H siempre le llamo el 555. La H es 5 veces más adictiva, es 5 veces más dañina, y por lo general la persona que la consume, el adolescente o el adulto que la consume, tiene una expectativa de vida de 5 años, ¿ya? Entonces, imagínense si ya de por sí cualquier inicio de consumo, hábito no saludable o adicción propiamente dicha se vuelve compleja. Ahora imagínense, tenemos que trabajar con una droga que es 5 veces más adictiva, que daña el cerebro de nuestros muchachos 5 veces más rápido que cualquier droga, y que usted tiene un promedio más o menos de 5 años para tratar de hacer algo por estos chicos, ¿ya? Entonces, es realmente bastante preocupante. Y entonces nosotros tenemos una propuesta de trabajar un poco desde la resiliencia, hablar de factores de protección, factores de riesgo, que como padres de familia nosotros debemos de conocer, reconocer e impulsar o crear en nuestros adolescentes, con la finalidad de que de alguna manera cubramos a los chicos de la caída de estas sustancias, ¿no? De cualquiera de estas sustancias. Hay una responsabilidad primera siempre en los padres, en la familia, que no es exclusiva. También se necesita de una política pública que sea amplia, diversa, multifactorial, para que en conjunto, sociedad, familia, se logre disminuir en algo la prevalencia que está teniendo el consumo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la resiliencia es un término que ha sido adoptado desde hace algún tiempo por la psicología, la sociología,
el lenguaje común, ¿no? Pero es un término que viene desde la física, ¿no? La resiliencia es esa capacidad que tienen los materiales de poder ser expuestos a altas temperaturas y que luego se modifique, se cambie su forma, no pierde las características y después regresa a su estado original, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la resiliencia en el ser humano, es como esa capacidad de afrontamiento a los problemas que podamos tener y que en esencia sigamos siendo la persona que somos, el ser humano que somos, posterior a estos eventos traumáticos, difíciles, críticos que podamos enfrentar. Entonces eso es un poco lo que se define como resiliencia. Ahora, la resiliencia no es que nace per se al ser humano. La resiliencia es algo que se construye. Por eso es que hay personas que son mucho más resilientes o que tienen mayor cantidad de factores de protección o a veces tienen un solo o poquitos factores de protección, pero están tan bien establecidos esos factores de protección que le permiten enfrentarse a las diferentes situaciones, eh, a las diferentes tentaciones que la vida le va a poner en el camino, ¿no es cierto? A veces basta que yo tenga un valor, ¿no? Yo pongo el ejemplo, no sé si ustedes habrán visto el tema de el cantante de la agrupación Kiss, no recuerdo bien el nombre y yo no manejo el inglés, ya, pero hay varias posts que salen en las redes sociales, ¿no? Y todo uno ve pues el grupo de Kiss, ¿no? A esos diablos pintados, que era un poco la imagen que ellos siempre proyectaban, ¿no? Todos pintados y con unos zapatos grandotes y la relación del grupo con el rock y a veces se malinterpreta, no tengo nada en contra del heavy metal o del rock, ya por ahí hay algunos grupos que me gustan, ya, y entonces la mayoría de la gente lo asociaba o lo asocia a que él era un consumidor de drogas o cosas por el estilo, y él siempre ha dicho que él nunca se metió a las drogas por una sola razón, porque él tenía todo el chance con la fama, el dinero, etcétera, él tenía todo el chance de consumir drogas, pero a él lo mantenía una sola cosa de no drogarse, y era el sufrimiento que había tenido la madre en los campos de concentración cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces él hacía la reflexión muy madura, muy tempranamente, de decir, es que mi madre ya había sufrido tanto que yo como hijo no tenía el derecho de hacerla sufrir más. Y entonces, a pesar de que estuvo en un ambiente de mucho dinero, la fama, ya sabemos cómo a veces terminan esta gente, ¿no? Estas personas que lo tienen todo al alcance, la rapidez, etcétera. Y entonces, ese solo elemento, ese solo factor de protección, que era la figura de la madre y el tomar conciencia de no hacerle daño, evitó que este vocalista de esta banda a lo largo de su vida no consumiera drogas en su vida, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se hace referencia al tema de la resiliencia, ¿no? Ahora, todos nosotros a lo largo de nuestra existencia vamos a tener situaciones críticas, crisis, ¿no? Yo ya lo he mencionado en otras conversaciones que hemos tenido. Existe el tema de las crisis vitales o las crisis normativas, que son propias del desarrollo psicoevolutivo del ser humano. Estas crisis todos las vamos a vivir, la transición de la adolescencia a la edad adulta, la pérdida de los padres, etcétera, ¿no? Es como lo normal, es el sufrimiento normal que todos vamos a tener. Y luego hay un sufrimiento que es el inesperado, es el paranormativo, ¿no? Y entonces, cuando se presentan estas crisis, que sean esperadas o inesperadas, va a depender mucho de la capacidad reflexiva que tenga el sujeto frente a esas crisis, el significado que le dé esas crisis, y se habla de que después de toda una crisis, de un hecho traumático, debería de haber un aprendizaje post adversidad, post crisis, que si uno no aprende de esas adversidades,
nosotros estamos ahí condenados nuevamente a repetir los patrones, a volvernos a equivocar, quizás a meternos en más problemas a lo largo de la vida. Entonces, el dolor no es exento de la vida, no lo podemos privar. Justo el día de hoy estaba con mis alumnos haciendo un debate filosófico en una materia de la universidad y les propuse hacer una revisión rápida, no lectura completa, pero les pasé dos libros, uno es 1984 de George Orwell y el otro es este Mundo Feliz de Aldous Huxley. Entonces ellos plantean, son críticos de las sociedades que estamos creando, y entonces Aldous Huxley plantea en el libro Mundo Feliz el tema del placer inmediato, ¿no? Del placer inmediato y que para que el ser humano no se complique, pues no tiene que tener pensamiento crítico, no puede existir la filosofía. En esa sociedad era contrario el tema de la filosofía, era contrario el tema de las relaciones, o sea, la relación de pareja estructurada, ¿no? Sino más bien solamente podían verse para tener el placer sexual más no para la estructura de la familia. Entonces, y había una pastillita que ya medianamente existe, ¿no? Le ponía el autor ahí un nombre X y era la pastillita de la felicidad, pues uno se tomaba la pastilla y a uno lo alejaba completamente de cualquier sufrimiento, de cualquier dolor, de cualquier síntoma, ¿no? Pero fíjense en que el mundo feliz, donde todo el mundo es feliz y no hay una ausencia de dolor, pues uno pierde el propósito de vida, ¿no? Y entonces esa inmediatez de la felicidad que las sociedades nos están generando nos llevan a un círculo de seguir buscando adictamente, solamente recurrir al tema del placer per se, que no es malo, ¿ya? Pero que cuando solamente es lo único y lo exclusivo, nos hace perder sentido de vida y propósito. Y nosotros hacíamos la reflexión, porque yo sé que estamos hablando del tema de drogas, pero para ponernos en contexto, uno de los indicadores que han crecido significativamente en los últimos años es el indicador de suicidio, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, el suicidio ha pasado de ser la tercera causa de muerte en las adolescentes a ser la segunda causa de muerte. O sea, casi ya mismo llega a ser la primera, más allá de cualquier tipo de enfermedad que pudieran tener los adolescentes. La causa principal de muerte es en la adolescencia, la segunda viene a ser el tema del suicidio. ¿Y por qué está en aumento en los adolescentes y en los adultos? ¿Por qué está esto dándose? Precisamente porque estamos perdiendo propósito. No, tenemos el placer inmediato. Ya no hay ya no nos esforzamos por las cosas, ¿no? Si yo tengo que poner una hoja de vida para un trabajo, ya no es como antes que tenía que ir a hacer la fila, ¿no? Llamando nomás la hoja de vida, la bolsa de empleo, todo online, ¿no? Si tengo que sacar plata, los que más o menos tienen mi edad, ¿se acuerdan cuando nos pagaban la quincena y fin de mes con el cheque, ¿no? Entonces uno salía corriendo 4 o 5 de la tarde con la esperanza de llegar al banco a cobrar su chequecito y esperar 2 horas de fila, ¿no? Para que le puedan pagar el cheque. Ahora ya te pagan virtual, ya está depositado en la cuenta, etcétera. No digo que estas cosas sean malas en sí mismo, pero la cuestión es que el facilismo social que estamos teniendo, la ausencia de dolor, la incapacidad para enfrentar los conflictos, es en gran parte causante de todos estos males sociales que nosotros mismos estamos creando con las sociedades que estamos teniendo. ¿Ok? Por favor, si alguien quiere interactuar, alguien quiere compartir, hacer algún comentario, abra el speaker, y vamos dialogando, ¿no es cierto? Aquí les planteo algunos modelos ecológicos, sistémicos, que sirven como para la recuperación de los adolescentes, ¿no? Por un lado, tenemos los factores individuales. Está el tema de la autoeficacia, la regulación emocional, desarrollo de habilidades de afrontamiento, capacidad para establecer metas personales y significativas. Esto tiene que ver con uno, pero el ser humano no es alguien que se construya solo. De hecho, en psicología nosotros hablamos de que cuando nace el ser humano, nosotros nacemos prematuramente.
así usted haya cumplido las 40 semanas, así usted haya nacido, haya estado los 9 meses en la pancita, el ser humano psicológicamente ha nacido prematurizado, o sea, prematuramente. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, cualquier animalito de la creación nace y automáticamente tiene muchas probabilidades de poder sobrevivir ante los avatares de la vida. Camina, vuela a las pocas horas, se alimenta solito, etcétera. Usted deja un perrito recién nacido en la calle y tiene probabilidades de que sobreviva. Pero usted deje a un ser humano recién nacidito a la intemperie en la calle, no llega a pasar las 48 o 72 horas que se muere. Se muere por el frío, se muere por la falta de alimentación, se muere porque cualquier otro animal lo puede destrozar, etcétera, etcétera. El ser humano necesita del otro y ese otro es la familia. Y en la familia tiene que haber y debe constar modelos identificatorios primarios adecuados. Cuando nosotros hablamos esto, decimos esto, estamos diciendo que debe de ser papá y mamá, lo ideal es que sea el padre y la madre biológica, pero en ausencia del padre y la madre biológica debe haber el padre y la madre psicológico, el que reemplace a esos modelos que no llegaron, ¿no? Y que esos modelos son los que van a ayudar a través de un sinnúmero de cosas a lo largo de los primeros años de vida hasta que se alcance la adultez y quizás probablemente hasta después de adultos, son los que van a nutrir a esa persona con amor, con límites, ¿no? Y gracias a ese acompañamiento se desarrollan todos estos factores individuales de nuestra personalidad. ¿No? Y mientras más desarrollados estén esos factores personales, nosotros tenemos mayor factores de protección y habrá menos probabilidades que nosotros podamos caer en esta o en otras circunstancias, ¿no? Luego existen, pues obviamente también los factores familiares dentro de la familia, pues procurar que haya una comunicación efectiva y afectiva, ¿no? Eh, Hay que utilizar muchos reforzadores verbales positivos. Si usted quiere generar un hijo campeón, dígale constantemente que es un campeón, que es amado, ¿no? Que él puede esforzarse, ¿no? Y también póngale límites claros, ¿no? Ya lo mencionábamos hace un ratito. Dos cosas que psicológicamente tienen que estar instauradas en los primeros años de vida del niño y del adolescente es el amor El amor. demostrado en la familia, el amor hablado, el amor explícito. El amor no puede ser implícito, no puede ser sobreentendido, tiene que ser demostrado, dicho, verbalizado, el abrazo, las experiencias significativas, ¿no? Y eso pues también es un factor de protección. Por otro lado, tenemos los factores comunitarios, ¿no? Que son redes de apoyo social, oportunidades educativas y laborales, entornos seguros y libres de consumo. En eso, a la final, tiene que ver, en parte, la política pública, ¿no? Que genere espacios donde los chicos se puedan recrear, hacer deporte. Los padres de familia deben de buscar que los muchachos estén en estos espacios, donde ellos van a estar, van a encontrar a sus pares más que todo a partir de los 8 años más o menos, que se denomina la etapa de latencia. En esos momentos es muy importante el hecho de que él esté en un ambiente seguro, compartiendo con iguales a él y que en esos espacios se pueda generar conciencia crítica, ¿no? Entonces es muy válido que a esa edad los chicos vayan, por ejemplo, a los Boy Scouts, pertenezcan a infancia misionera, que ingresen a la catequesis, que hagan actividades deportivas. Ya todo esto que se considera de carácter comunitario, también es un factor de prevención y de protección. Y luego hay los factores sociales, ahí entra el gobierno con políticas públicas claras. Se hizo tanto problema ahora con el tema este de la tabla. Yo no es que sea un defensor de la tabla como tal, ni de por qué se creó, ni quién la creó, etcétera. Pero en todos los países existe algo similar, ¿no? Que la tabla lo que era y es, porque se la ha vuelto a activar, se dieron cuenta de que había que tener alguna línea de criterio que permita establecer dónde hay una problemática de salud, ¿ya? Y diferenciar el tema del narcotráfico como tal,
¿no? Entonces, el juez, que no es un experto en manejo de drogas, debe contar con un equipo técnico, con asesores y con herramientas que le permitan a él tomar una decisión y decir, a ver, este muchacho es consumidor o es microtraficante o es traficante, ¿no? Entonces, y más otros factores, ¿no? O sea, la tabla por sí sola no es el tema. Y bueno, mucha gente habló que es por la tabla, que los muchachos se han metido en el tema de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno hace una lectura de un solo elemento, ya podemos estar siendo muy sesgados y muy cortos de vista sobre la problemática. Todo problema social es multicausal y multidimensional. Entonces son varias aristas. Aquí hemos visto el tema individual, el tema familiar, el tema comunitario. O sea, hay que atacar por todos esos lados, ¿no? Y cuando hay déficit de todos esos lados, es que precisamente aumentan las problemáticas sociales que ya conocemos: violencia, el tema de drogadicción, prostitución, robos, sicariatos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que entrar mucho en política pública que ayude significativamente a abrir espacios, a hacer inversión para los centros de prevención, promoción y de recuperación, como es el CETAT San Juan Pablo II, donde actualmente estamos tratando de hacer la diferencia, ¿ya? Eh, bueno, hay que hablar también un Me poco permite de la... preguntar algo, decir algo. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo está? No sé su nombre. Gabriel Ordóñez, un gusto. Gabriel, mi nombre es Tiberio Salas. En mi corta experiencia de trabajar 3 años en este asunto, con gente desde los 15 años de edad hasta los, qué sé yo, 40, 45, 50 años. ¿Podríamos ver la lámina anterior? Claro, Quería comentarle algo. Usted dice que hay que ver los 4 factores juntos. Yo no estoy tan de claro, acuerdo. todo. Yo no estoy tan de Ajá, acuerdo. Mire, yo le voy a hablar de la experiencia. El factor individual, de acuerdo con usted. El factor comunitario y el factor social tiene que ver mucho con el gobierno, ¿ok? Pero han hecho mal las cosas y lo poco que han hecho no es tan bueno. Y ojo que de las 3 años de experiencia he tenido 1 año y medio de experiencia en un CETAT en la península. Y el peor veneno, el más nocivo del que no nos damos cuenta, es el factor familiar. Porque no sé si usted sabe, Gabriel, que el 80% de las familias en el mundo son disfuncionales. O sea, 8 de cada 10 familias probablemente tengan en casi el 99% de los casos solo una mamá. El padre, los hombres pasamos a ser los sinvergüenzas de este planeta. Entonces, es una madre que no puede hacer rol de madre y padre y puede ser una abuela, puede ser, qué sé yo, algún otro familiar que quiera tomar ese rol o si es del padre, un abuelo que ya va a estar cansado. Y sabe qué, no solo eso, sino que la misma familia de estos chicos que empiezan, como usted indicó, de 8 o 9 años ya a consumir, que hoy de las generaciones después del correísmo es gente que tiene 25 años promedio. Cuando regresan a sus familias después de estar aparentemente sanados, ¿verdad? Los más venenosos son aprendí que son los mismos familiares. El peor veneno es la misma familia, que cuando regresan, ellos no creen en su familiar regenerado, recuperado, y lo rechazan y vuelve al consumo. Es algo bien serio. O sea que eso de que las 4 cosas juntas funcionan, para mí el cáncer más grande está en el factor familiar. bien, gracias Bueno, Tiberio por su aporte. Yo no he dicho, o a la final me expresé mal, no estoy diciendo que las cuatro cosas funcionen bien y perfectamente. Lo que estoy diciendo es que cuando estas cuatro cosas funcionan, sirven de factores de protección y disminuye el riesgo de probabilidad del consumo.
No sé, las estadísticas que usted presenta, habría que ver de dónde cuál es la literatura que sustenta el porcentaje de familias disfuncionales. No desniego, y eso sí es cierto, donde hay un adicto, hay una familia coadicta. Normalmente, por eso el trabajo se debe hacer con la familia también. De hecho, en el CETAT nosotros tenemos la terapia de grupo, tenemos el tema de la confrontación, que es parte de la comunidad terapéutica y que es parte de los 12 pasos. Y entonces se trabaja de forma multisectorial, ¿no es cierto? Amplia. A lo que yo estoy mencionando es el hecho de que todos estos elementos, cuando están fortalecidos, pues disminuye significativamente la prevalencia del consumo. Que ahora, cuando nosotros decimos en gestión de riesgo, nunca existe riesgo cero, ¿no? O sea, pero sí habrá un menor porcentaje de probabilidad de ocurrencia. Eh, También mencioné yo, y a eso quizás no hubo claridad expositiva de mi parte, por eso yo hablaba, ¿no? O sea, principalmente los responsables tienen que ser papá y mamá, en ausencia del padre, en ausencia de la madre, en ausencia de los dos, como normalmente suele pasar en estos hogares, alguien debe de asumir. Bien decía usted, no asume la abuela, asume el abuelo, asume un tío. Ya, lo importante es que quien asuma realmente se comprometa en el acompañamiento, crianza, fortalecimiento de ese muchacho que tiene el problema de la adicción. Sí comparto también con usted que a veces nosotros en los centros especializados de tratamiento de alcohol y drogas hacemos lo que nos corresponde, de acuerdo al modelo que nosotros manejemos. El lineamiento del MSP establece que debe estar por un periodo de 6 meses. En esos 6 meses, pues el muchacho entra con una fase precontemplativa, después va a seguir avanzando en su recuperación, se debe desintoxicar, se debe deshabituar, se debe de incorporar nuevas habilidades para la vida. Y nosotros hacemos todo ese proceso, lo mandamos de nuevo a la casa y ahí es donde a la final, como usted bien decía, no solamente que no confían, o más allá de que no confíen, muy probablemente la familia también no está preparada porque hay otras problemáticas socioculturales, de política pública, de realidad de violencia, y entonces el muchacho puede nuevamente recaer o puede agravarse la situación, ¿no? Tengo un chico, hace como cosa de un mes, hicimos una confrontación, se había pasado una situación de indisciplina en el CETAT, y pues los pusimos a conversar y que hagan la reflexión, ¿no? Y entonces le decíamos, ¿qué esperas tú cuando salgas de acá, ¿no? Entonces, uno de estos chicos, que fue lo que más nos hizo latir un poco el corazón, el nudo en la garganta, nos dice, yo quisiera quedarme más de los 6 meses aquí, básicamente por dos de tres razones. Primero, aquí yo como todos los días, decía, ¿no? Cosa que no pasa en mi casa. Entonces, aquí yo como todos los días y como bien. Pero por otro lado, yo no quisiera regresar a mi casa porque yo sé que si yo salgo de aquí y vuelvo a mi casa, yo voy a volver a consumir. Y voy a volver a consumir porque en mi casa todos consumen. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede esperar un muchacho en donde la mamá consume o es alcohólica o ambas? El papá también consume, los hermanos son consumidores, todos están metidos en pandilla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea no solamente es el tema del CETAT, debe de haber una continuidad. Ahí hay una ausencia quizás de proyectos. Nosotros como Fundación San Juan Pablo II tenemos la visión de crear una fase intermedia, una especie de casa de acogida, ¿no? En donde el muchacho que no tiene estos espacios seguros para poder retornar pueda transitar a este espacio, porque tiene que ser otro fuera del CETAT. El CETAT tiene su objetivo y su función, ¿ya? Y la casa de acogida tiene que brindarles otras aristas, ¿no? Terminar un bachillerato técnico, una profesión, algo como eso, ¿no? Pero todo eso representa recursos, ¿no? Y no siempre se está dispuesto a generar esos recursos, no siempre se tiene esa visión. En el caso nuestro, estamos conversando y estamos tratando de presentar un proyecto que pueda ser sustentable, porque sí nos ha pasado. Yo conozco de particularmente 7 chicos que saliendo nosotros del CETAT, por ejemplo, terminaron muriendo.
¿no? Porque regresan a su misma realidad. Pero en contraparte, también hay que entender, y ese es un error que la Iglesia sí lo ha entendido en los diferentes proyectos en los que se ha trabajado, es el hecho de evitar la institucionalización. Por querer bien hacerle al muchacho, yo lo tengo 10, 15, 20 años metido en la fundación y no lo hago un ser socialmente responsable. Entonces eso tampoco se debe de evitar. O sea, esto es como los papás. Los papás tenemos 18 años, dice legalmente, para poder hacer lo mejor que podamos hacer para prepararlos para la vida de nuestros hijos. Asimismo, lo mejor que podemos hacer nosotros como centros especializados o las diferentes etapas o fundaciones que hay es preparar a estos muchachos para que vuelvan a la sociedad, ¿no? Y esa sociedad que es dura, que es difícil, y más aún en los espacios donde muchos de ellos normalmente viven, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con eso pude aclarar un poquito más el tema. No sé, por ahí alguien me anda garabateando las diapositivas, no sé quién andará en ese tema. Muchas gracias por su Perdón, participación y estamos abiertos a otros comentarios. perdón, fue sin querer algo, quería, o sea, quería hacer algo y fue sin querer, perdón. Ya, Yo no se fui. preocupe. Ya, ok, Entonces aceptada no la disculpa, no borrar, se preocupe. disculpe. Ya, bien, entonces, No. otra cosa que hay que tomar en cuenta es la neurobiología o neuroanatomía del muchacho, ¿no? Del adolescente. Cómo se desarrolla el cerebro? El cerebro pasa también por un proceso de evolución y hoy por hoy se sabe que el lóbulo prefrontal es el lóbulo que hace que la persona tome decisiones maduras y racionales, ¿no? Y el lóbulo prefrontal no termina de desarrollarse sino hasta los 25 años, más o menos. No es así exacto, ¿no? Que a los 25 años ya está maduro, pero sí se sabe que entre los 21 y los 25 años termina de madurar la parte donde nosotros vamos a tomar decisiones racionales, donde podemos madurar en la toma de decisiones. Entonces, al no tener maduro totalmente este lóbulo prefrontal, somos sujetos de un sinnúmero de cosas que las grandes cadenas de negocio, de drogas, de redes sociales, lo conocen y lo aprovechan. Entonces, hoy por hoy, una lucha significativa que se está teniendo es el tema de los vapeadores, por ejemplo. Ahora los vapeadores se los están vendiendo incluso en la escuela, ya ni siquiera en el colegio. Usted encuentra afuera de las escuelas gente vendiendo los dichosos vapeadores más baratitos, de menor calidad, que son de colores, que son de sabores, que la industria tabacalera los pretende vender como que fueran, dicen, son la solución al tabaco, te ayuda a reducir el consumo, y eso es una gran mentira. O sea, los estudios serios de este tema demuestran que son igual o más dañinos que el mismo consumo del tabaco. Pero es la forma en la que la industria tiene para meterse por los ojos de nuestros niños, ni siquiera adolescentes, y que empiecen el consumo problemático, ¿no? Entonces, el circuito de placer está incapacitado en estas edades de poder hacer una división entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Y el muchacho se deja llevar solamente por ese placer inmediato, ¿no? Y ahí es donde se engancha, ¿no? Se engancha y al principio nosotros hablamos de que hay un hábito dañino, no hablamos propiamente de una adicción, después se hablará ya propiamente de la conducta adictiva y ya cuando está en la conducta adictiva, pues comienza toda esta suerte de fases, estadios y lugares a los que los padres de forma desesperada suelen acudir, ¿no? Y no siempre a los mejores espacios. Eso hay que ser consciente. ¿Cuál es el impacto del consumo en los adolescentes y en cualquier persona, ¿no? A mí siempre me gusta, cuando doy estos talleres presenciales, ¿no? Yo le digo más que todo a los papitos o en términos generales, ¿no? El alcohol es una droga bastante aceptada, es socialmente aceptada, ¿no es cierto?
Y yo les digo, ¿ustedes saben cuántas neuronas se mata en el cerebro con cada borrachera? ¿No? Y piensen los semaneros, pues, ¿no? Los que todas las semanas se toman su vinito, se toman su cervecita, se toman su whiskycito, su aguardiente. Entonces, con cada borrachera uno mata cerca de 200.000 neuronas de su cerebro, ¿ya? Multiplique las 200.000 neuronas del cerebro que ha matado con cada borrachera a lo largo de los X años que tiene consumiendo, para que más o menos usted se dé cuenta de cuál es el daño que le ha generado a su cerebro. Ya, si bien es cierto, ahora ya sabemos que las neuronas se replican hasta el último día, pero esas neuronas son bien difíciles de replicarse. Antes se pensaba que la neurona moría y ahí ya no se replicaba. Ya sabemos ahora que sí se replican, pero es muy complejo la recuperación neuronal. Y como nosotros nacimos multimillonarios de neuronas, entonces en el caso del alcohol, que es uno de los que menos daño hace en números de muerte neuronal, por eso es que el alcohol se demora a veces 10, 15, 20 años en ver cómo se empieza a generar el deterioro cognitivo. Algo similar pasa con la marihuana. La marihuana mata 220.000 neuronas por el consumo, por cada consumo que se tiene. La base de cocaína ya mata cerca de 280.000. Y bueno, la H, que es la que les decía yo, que es el 555, pues mata cerca de 600.000 neuronas con cada consumo. Entonces ahí vemos el deterioro cognitivo que tienen estas personas, ¿no? Mucha gente dice que la marihuana, bueno, y realmente cuando a mí me llega un adolescente o un adulto consumidor de marihuana, yo realmente en la terapéutica no me asusto tanto, pero no es porque minimice, o sea, igual hay un daño, eso hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Pero es mucho más fácil porque la persona, el consumidor de marihuana, al igual que el tomador de alcohol, tiende a ser una droga de larga data, ¿no? Para ver realmente el daño que se le puede hacer. Y tenemos, digamos que un mayor chance también de que la persona tome conciencia y que se logre recuperar, no así con otro tipo de drogas. ¿Ya? Normalmente el consumidor de marihuana no genera síndrome de abstinencia, por lo general, ¿no? O ya tiene síndrome de abstinencia, pero así mismo como cuando pasa con el alcohol, cuando ya tiene muchos años en el tema del consumo, y entonces ahí sí ya el cuerpo grita y llora por el alcohol o por el cigarrillo de marihuana. Entonces, normalmente yo sé que con una persona consumidora de marihuana hay un porcentaje bastante significativo de recuperación. Se vuelve mucho más complejo cuando la persona se vuelve multidrogas, ¿no? Que es lo que normalmente suele pasar. Entonces va a llegar un momento en el que la marihuana ya no le satisface el circuito de placer y tiene o que consumir más o buscar otro tipo de nuevas sensaciones, y entonces ahí se vuelve mucho más complejo ese usuario, ese paciente, que es lo que normalmente pasa. Bien, algunos factores de protectores y de riesgo que se encuentran que tenemos nosotros en la comunidad terapéutica, ¿no? Nosotros hemos logrado, el planteamiento metodológico que nosotros tenemos, es el tema de que los chicos logren tener un patrón de identificación con la comunidad terapéutica, ¿no? Les decía ahí el tema de la presencia de los terapeutas vivenciales, que sean terapeutas vivenciales probos, que hayan salido de buenas experiencias, es muy importante. En este caso nosotros somos una comunidad católica, entonces el tema de la fe, aunque respetamos y recibimos de todos los credos, pero ellos saben pues obviamente que acá debe de haber una participación que no puede ser dividida, unos sí, otros no. Entonces acá nosotros pues tenemos eh, la exposición del Santísimo el jueves, los días viernes por lo regular hay misa, nos visitan cada una vez al mes un grupo parroquial, tienen los chicos catequesis todas las mañanas y para que desarrollen los sacramentos, hay un chico que ya se nos va a bautizar y bueno, así, ¿no? Hay la confesión, tenemos un párroco asignado que también va una vez a la semana, y tenemos un pastoralista que trabaja con nosotros. Entonces, todo ese equipo, más los vivenciales, más los psicólogos, más el hecho de ahora los hemos dividido por familias terapéuticas. Entonces, cada familia terapéutica, cada 10 chicos,
tiene una figura de identificación con un terapista vivencial y un psicólogo que les da el seguimiento a lo largo de los 6 meses, ¿no es cierto? Se ha logrado hacer un proceso de evaluación de psicométrica, ¿no? Con el equipo de psicólogos que tenemos para poder conocer cuáles son los factores en los que se debe de trabajar. Hoy por hoy los chicos cuentan con un plan terapéutico. Los psicólogos que trabajan acá tienen un modelo cognitivo-conductual, que es el que yo manejo, con el que yo me formé, y este modelo cognitivo-conductual es el modelo con mayor evidencia científica y es uno de los que mejores resultados genera en el manejo de pacientes con problemas de adicción, ¿no? No es la panacea tampoco, sabemos el nivel de complejidad que tienen los adolescentes y los adultos consumidores, pero realmente nos ha empezado a dar muy buenos resultados. La intervención, pues obviamente no es una intervención única, sino que responde a cada una de las necesidades de los chicos en base a lo que se les ha encontrado y se hace una monitorización de los avances del joven y la expectativa es que al término de los 6 meses ellos puedan elaborar su proyecto de vida, de qué es lo que van a hacer toda vez que salgan, y ellos lo presentan a la comunidad y esa es su graduación. El último día que el chico adolescente está en el CETAT, él expone su proyecto de vida a la comunidad, se lo invita a Monseñor, a la gente, a los directivos de la fundación, a la directiva ejecutiva, se le invita a la familia, o sea, realmente se le hace una especie de fiesta de graduación al adolescente. Entonces, eso también lo ven los otros muchachos, ¿no? Y el chico que ya termina su proceso expone lo que él quiere llegar a hacer y eso realmente ha sido bastante motivante para los adolescentes dentro del centro. Bueno, aquí hay algunas ya, esto ya es un poco más Arquitectónico, no es técnico. verdad. Ajá, perdón. ¿Había algún comentario? Perdón. Ajá, Sí, es que, perdón, dígame. es que a veces ellos esconden esa verdad, según ellos, pero en el fondo, solamente como nos dicen los chicos del CAN, aparentan nomás, o sea, aquí somos uno y afuera somos otros, dice. Perdón que Bueno, comentario. nosotros sabemos que parte de la patología, de la condición de adicciones, es el tema de la manipulación, ¿no es cierto? Pero obviamente nosotros tratamos y trabajamos en base a lo que el adolescente nos manifiesta, ¿no? Tampoco el psicólogo, ni el vivencial, ni el resto de educadores, porque acá contamos con terapista ocupacional, está el médico psiquiatra, hacemos reuniones de staff para analizar los casos. Todos los días viernes nos estamos reuniendo para ver los siguientes pasos a seguir. Hay un equipo multidisciplinario, ¿no? Que realmente se compromete y trabaja por la recuperación de los chicos. Eh, a veces en estos casos uno camina 2 pasos y retrocede 3, ¿no? Es parte de la lucha, ¿no? Y también nosotros sabemos que por más tratamiento que se haga, por más acompañamiento, por más equipo multidisciplinario, el porcentaje de recuperación a veces no es el esperado, ¿no? No vamos a hablar, tampoco vamos a mentir que el 100% de los jóvenes acá se recuperan. También hay algunas consideraciones que hay que tener, ¿no? Cada recaída, cada vez que el muchacho ha pasado ha entrado o salido de un setup, aumenta o disminuye ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? Alguien por ahí me... No, no, estoy tratando de borrar las rayas de esas. Ya Ah, ya. puedo compartir, Entonces es correcto. muy importante que eh, se tenga, o sea, hay que saber todo esto, ¿no? Conocer que las salidas de, ¿cómo se llama? La entrada-salida de los procesos aumenta las probabilidades de no recuperación, ¿ya? Entonces, eso es parte de lo que se les enseña y se les dice a los chicos, ¿no? Las mamitas o los papitos que a veces son familias coadictas, ¿no? O sea, no es adicto al consumo de la droga, pero se ha identificado lo que decía el compañero Tiberio, ¿no? Que a veces hay estas situaciones
familiares complicadas, disfuncionales, ¿no? Entonces, tomar en cuenta todo esto siempre nos ayuda a tener una perspectiva de la probabilidad de recuperación que pueda tener el adolescente. Vuelvo y repito, no es la Una panacea, consulta. sabemos que el porcentaje de recuperación no es siempre el deseable, pero tratamos de hacer bien las cosas. Sería un poco el mensaje, ¿no es cierto? Bien, Una, ¿cómo vamos una con la consulta, presentación? ¿Ya la puedo una volver a consulta, poner? Sí, una Tiberio, lo consulta, escucho. Sí, correcto, sí puede ponerla sí, de nuevo. Ya, gracias. usted en una de las láminas menciona la resiliencia, y solo quería Resiliencia, sí. preguntar cómo manejan esto de la resiliencia o cómo, porque entendí como que ustedes trabajan en base a eso para fortalecer eso en los chicos o algo por el estilo. ¿Cómo lo enfocan? Bueno, yo dije al inicio que el tema de la resiliencia, bueno, definimos el concepto de resiliencia, les indicaba que la resiliencia no es que uno nace resiliente, sino que hay varios factores que determinan esto de la resiliencia, ¿no? Por un lado, las experiencias personales, que en muchos casos nuestros jóvenes tienen experiencias bastante fuertes y negativas, pero que esas experiencias tienen que ser llevadas a un proceso de resignificación y que tiene que el adolescente o la persona con adicción tiene que tener un aprendizaje postraumático, ¿no? Es decir, darme cuenta de cómo el tema de las drogas, a dónde me llevó al proceso de callejización, incluso a la prostitución para conseguir la droga, a la final al robo, a delinquir, a mi propia familia, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas experiencias que leídas así de manera muy lineal son feas, negativas, cuestionantes, juzgadoras. La propia persona, a través el acompañamiento de los 12 pasos, el inventario que realizan el adolescente, pues entonces ellos se van a ir dando cuenta y las van a resignificar, o sea, van a darle un sentido. Esto que me pasó es por algo, ¿no? Y entonces cuando toman sentido de eso, empiezan a generar testimonios, ¿no? Y el testimonio es parte de su recuperación y de su autoafirmación, ¿no? Y luego la resiliencia se compone de los factores de protección individuales que cada uno pueda tener, que o bien vienen de casa, o bien nosotros tratamos de instaurarlos en el CETAT. En primera instancia, comenzando con la disciplina, ¿no? Es decir, estos chicos pues han estado acostumbrados a dormir a la hora que quieren, a levantarse a la hora que quieren, a no tener responsabilidades, ¿no? Y entonces se comienza con cosas tan pequeñas como por ejemplo una hora de acostada y una de levantada. Y a la hora de levantarme, pues lo primero que es ordenar mi cama y después ayudar con la limpieza. De hecho, esto a veces se convierte en una de las razones por las que ellos quieren salir del CETAT, ¿no? Entonces, cuando tienen contacto con los padres, le dicen, mamá, aquí me maltratan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el maltrato o la búsqueda de la excusa para que lo saquen cuando están en la fase precontemplativa? Normalmente los 2 primeros, 3 primeros meses, es porque los levantamos temprano y es porque les pedimos que colaboren con el aseo, con la limpieza, o porque tienen que asistir a las diferentes terapias que tienen a lo largo del día, ¿no? Y entonces todo esto se convierte un poco en la excusa para poder salir, ¿no? Por eso también nosotros sugerimos que durante los primeros meses que están ellos en el CETAT, ellos no tengan contacto con los papás, ¿no? Porque los papás también están, como les decía, a veces están acostumbrados a la manipulación del adicto. Entonces la persona va y le dice, mamita, aquí me están maltratando, me están haciendo, obligando a, no sé, a bañarme a las 6 de la mañana, y no sé qué, y no sé cuánto, sácame de aquí, ¿no? Y entonces a algunos padres se les hace chiquito el corazón, pasa mucho, ¿no? Y entonces dicen, ah, no, me lo llevo a mi hijito, porque ya él me prometió que ya no va a drogarse, y ahora va a ser un angelito en la casa, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces se lo llevan y ahí es donde ellos, los padres les hacen más daño que bien, ¿no? Porque interrumpen el tratamiento y como les mencioné hace un momento, cada salida, entrada de un CETAT disminuye significativamente las probabilidades de recuperación. Entonces, antes de que los
padres puedan tener de nuevo contacto. Todo esto se les explica, ¿no? Y ellos firman un consentimiento de cómo estamos nosotros trabajando. Y entonces, ellos ya cuando están hacia los 2 meses, 3 meses, que ellos ya aceptan que tienen un problema, que ya reconocen que ha habido un problema por el tema de la adicción, entonces nosotros hacemos lo que se denomina la confrontación, ¿no? La confrontación, que es hacer un inventario de las cosas que he hecho mal, casi como cuando uno se va a confesar, ¿no es cierto? Entonces uno hace un listado de a quién le ha hecho daño, por qué le ha hecho daño, cómo le ha hecho daño. A la par se está trabajando con la familia, porque la familia no es que se desconecta del setup, la familia tiene terapia familiar todos los días sábados, tiene acompañamiento espiritual todos los días sábados, y hay ciertos momentos en los que se les invita cuando tenemos o hacemos alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, el Día de las Madres estuvieron ahí, el Día del Padre. Bueno, ahorita vamos a hacer una actividad por las fiestas de Guayaquil, pero eso sí no va a ser abierto, solamente para los chicos, ¿ya? Y entonces, ahí en esa confrontación, ambos han realizado su inventario de daño y ellos se reconcilian, ¿no? Se confrontan, se dicen lo que se tienen que decir y la idea es que al final se haga un cierre en positivo, ¿no? Que se reconcilien y que retomen nuevamente las relaciones familiares y ahí se convierta realmente la familia en apoyo como siempre debió haber sido del adolescente, entendiendo el problema, los causales, las razones por las que al final este adolescente inició su consumo, ¿ya? Entonces, Una todo eso consulta, Gabriel. conlleva la resiliencia. ¿Ah? Una consulta. Usted, es solo una pregunta ya. ¿Usted ha leído al escritor psiquiatra Víctor Frankl? Claro, es parte de nuestra formación. El El hombre hombre en en busca busca de... del sentido y el hombre Ajá. doliente, ¿sí? Ah, Ujú. perfecto, porque ahí hay mucho material para los chicos, sobre todo en el hombre en busca del sentido. Yo lo he usado y esa forma de confrontarlo con lo que uno aprende ahí sobre cuál es tu sentido, o sea, tu verdadero sentido de vida, ¿no? Porque Víctor Frankl, acuérdese que estuvo en los campos de concentración y ahí terminó de escribir estos libros, ¿no? Y él decía, aún Ah, en la muerte hay un sentido de vida. así es. Sí, Sí. esto, precisamente por eso nosotros buscamos y acompañamos que el chico se gradúe haciendo su proyecto de vida, porque precisamente para nosotros es importante que ellos se replanteen el propósito, sentido de vida, eh, toda vez que han pasado este periodo de internamiento, ¿no es cierto? De hecho, justo ahora nosotros utilizamos algo que en psicología se denomina reestructuración cognitiva. Lo vamos a empezar a implementar. De hecho, hemos hecho una inversión en la adquisición de algunos libros, ¿no? Porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Y entonces, al principio los muchachos han estado llenando su cerebro de humo, entonces ahora queremos y pretendemos que llenen la cabeza con nuevas ideas, ¿no? Pero obviamente son chicos que no han estado habituados a la lectura, entonces se les va a destinar un espacio cortito con el que vamos a iniciar para que ellos empiecen por lo menos a leer unas 5 páginas de alguna literatura que sea formativa, ¿no? Y así poquito a poquito vamos a ir avanzando con ellos. Y luego pues se les hará algunos procesos como de control de lectura, pero más bien como de preguntas reflexivas muy al estilo ignaciano, ¿no? De ejercicios espirituales. Entonces, un poco por ahí. Bien, hay otra pregunta, Tiberio, ¿tiene creo la mano levantada o no? ¿O continúo? No, Este, allá. Bien, entonces, aquí hablamos de la comunidad terapéutica como un entorno resiliente, ¿no? O sea, es decir, primero lo que hablábamos, el tema del sentido de pertenencia, el hecho de que haya una identidad colectiva, el hecho de que, por ejemplo, cosas que nosotros hemos empezado a hacer es que toda la comunidad, y cuando hablamos de la comunidad, estamos hablando de la parte administrativa, la parte el señor encargado de seguridad, la parte operativa, o sea, todos los que estamos día a día ahí, por ejemplo, a la hora de la comida, el almuerzo se ha convertido en un almuerzo comunitario, ¿no? Entonces, todos vamos a comer y comemos con los chicos, y que haya una presencia preventiva, que haya una familiaridad, ¿no? Con toda la comunidad. Pero eso es hacer comunidad, ¿no es cierto?
Entonces, eso motiva mucho a los chicos a que haya cercanía, que se abran, que se identifiquen. Ahí cuando estamos comiendo, estamos interviniendo, estamos hablando, les estamos preguntando cómo te sientes, o si es un chico nuevo, darles la bienvenida y así, ¿no? Hay un apoyo mutuo, una red de soporte entre pares. Nosotros hemos establecido al hermano mayor, ¿no? Que es el mismo chico que ya está avanzando en su proceso, al que se le encomienda o se le encarga, cuando llega el nuevo, que lo cuide, que lo proteja, que lo acompañe, que le diga por dónde va la cosa, etcétera, ¿no? Aparte del terapista vivencial y aparte del psicólogo, ¿no? Tener una estructura y normas claras para generar un marco de seguridad y previsibilidad y que todos sepan qué es lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer. Y pues obviamente se debe buscar hacer vínculos significativos, relaciones terapéuticas de confianza, y eso ya es parte del trabajo de todos los que estamos ahí, ¿no? Tanto el terapista ocupacional, el vivencial, el psicólogo, todos tenemos que generar o procurar generar estos vínculos significativos. Y hay que saber buscar el momento, que no necesariamente solamente va a ser el psicólogo, sino que a veces hay momentos oportunos en donde uno les puede dejar un mensaje, les puede hacer una corrección fraterna, una mejora en la conducta del adolescente. Eh, Nosotros también se procura hacer un programa de desarrollo de habilidades para la vida. Las habilidades para la vida son parte de estos factores resilientes o de protección. La mayor habilidad para la vida, hay muchas, ¿no? La comunicación, el liderazgo, la capacidad de trabajo en equipo, etcétera. Pero la mayor habilidad para la vida que debe desarrollar un ser humano, no necesariamente con problemas de adicción, es aprender a tomar decisiones. Si uno no aprende a tomar decisiones racionales o lo más racionales posibles, ahí es cuando termina repitiendo los círculos viciosos, equivocándonos, yendo de tumbo en tumbo, etcétera, etcétera. Entonces uno debe de aprender a decidir decir no a estas situaciones, decidir no a exponerme, decidir a escoger a mis amigos, decidir escoger a mi pareja. O sea, toda la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones. Entonces, una de las principales habilidades para la vida es aprenderles a enseñarles a estos muchachos precisamente a decidir, ¿no? Entonces ahí se hacen análisis de casos, se exponen las situaciones, el tema del compartir los testimonios, todo esto es parte del desarrollo de habilidades para la vida, ¿no? Que aprendan a comunicarse, que tengan regulación emocional, que aprendan a resolver problemas, que tengan resistencia a la presión de pares, ¿no? Hay que tener en cuenta también la integración de la perspectiva familiar y sistémica, que es lo que normalmente nosotros hacemos cada sábado con las familias, y aparte también a algunas familias se les da el acompañamiento individual, ¿no? Contamos con el equipo de trabajo social, que es la puerta de entrada y la cara primera a la fundación. Entonces ahí se hace una evaluación familiar. La familia cruza por procesos de psicoeducación. Es muy bonito cuando ellos llegan, ¿no? Y en los talleres, pues nosotros les damos talleres de comunicación asertiva, por ejemplo. Cómo poder hablar con mi hijo adolescente. Muchos de ellos nos dicen, ay, yo no sabía que tenía que hablar o decir o hacer de esta manera, ¿no? Ay, ahora cuando regrese mi hijo voy a utilizar esta técnica y cosas por el estilo, ¿no? Se hace terapia familiar también, ¿no? Cada familia tiene su historia, las mismas familias pueden ser que estén trayendo traumas diversos y repetidores de círculos viciosos. Entonces, que ellos tomen conciencia del círculo vicioso del que vienen para que se convierta en un círculo virtuoso. ¿Ya? Y prepararlos a ellos para la reintegración familiar. Ellos deben de saber que hay un inicio y hay un fin del proceso psicoterapéutico y nosotros no buscamos la institucionalización de los muchachos, sino devolverlos a su realidad. Pero para eso la familia también tiene que prepararse, tomar conciencia de los errores que cometió y de cómo van a interactuar toda vez que el adolescente salga del CETAR, ¿no? Bueno, aquí metodologías diversas de evaluación para la resiliencia, pues existen escalas psicológicas de resiliencia, hay cuestionarios de apoyo social percibido, tenemos registros de consumo, historia del consumo,
test de detección de drogas. Obviamente lo primero que nosotros hacemos cuando recibimos al muchacho es hacerle el test para determinar si ha habido consumo reciente y determinar también si es que es necesario quizás una desintoxicación hospitalaria previa al ingreso, ¿no? Entonces ahí tenemos convenios con la Junta de Beneficencia, con el Hospital de Niños, entonces si es que es necesario enviarlos, hacerles la desintoxicación y de la desintoxicación ahí sí pasan ya a la vida comunitaria en el CETAR, ¿no? Y pues escalas de funcionamiento para ver cuáles son los aspectos que hay que trabajar con los muchachos, ¿no? Analizamos, por ejemplo, el temperamento, el carácter, las motivaciones, cómo han sido sus relaciones personales, interpersonales, familiares, cuáles son su cúmulo de creencias, cuáles son sus conceptos, ¿no? Cada una de estas categorías de personalidad fortalece el componente de resiliencia del adolescente. Y bueno, el impacto del enfoque, cuando este enfoque es integrador y multidisciplinario. Estadísticamente hablando, por ejemplo, ahí están los niveles de recuperación. Si no hay una persona, si una persona no va a ningún programa, no se deja ayudar por nada ni por nadie, existe hasta un 30% de probabilidad de que se recupere solo, ¿no? Pero eso también va a depender de los factores protectores individuales que tenga el sujeto, que son todos los que hemos venido hablando hasta ahorita, ¿no? Si una persona asiste a terapia individual, y esto dependiendo del tiempo, periodo y droga al que esté acostumbrado, pues ya sube más o menos al 40%, ¿no? Si una persona está, un adolescente o cualquier persona, está entre los 0 meses y los 6 meses de consumo, todavía no hablamos de una adicción propiamente dicha, sino de un hábito dañino. ¿Ya? Y entonces ahí hay un mayor nivel de probabilidad de recuperación, si se lo detiene ahí, ¿no? Si ya la persona tiene 6 meses a un año, esa persona ya, no, ya sí se la cataloga como una conducta adictiva. Y muy probablemente esa persona va a necesitar desintoxicación hospitalaria y va a necesitar acompañamiento ambulatorio intensivo. Y luego, la persona que tiene más de un año, esa persona ya es el adicto propiamente dicho, eh, probablemente es multidrogas, y ese sí va a necesitar sí o sí desintoxicación hospitalaria y ¿cómo es y un CETAT, una modalidad tipo internamiento, ¿no? Entonces, así a grosso modo es como un triaje para poder saber los niveles de riesgo que tiene la persona y a dónde debe de acudir. Fíjense en que los 12 pasos, que es lo que trabajan las comunidades de narcóticos anónimos y de alcohólicos anónimos, tiene un alto nivel de efectividad, llega hasta el 60%. Son comunidades abiertas, testimoniales. El seguir los 12 pasos ha funcionado desde su creación y ha ayudado a muchas personas a poderse recuperar. Pero es interesante también saber que si uno une la metodología de los 12 pasos de la comunidad terapéutica y utiliza herramientas terapéuticas psicológicas basadas en evidencia, el nivel de porcentaje de recuperación llega hasta un 70-80%, ¿no? Entonces, este sería, digamos, el modelo de elección a la hora de buscar un servicio que me pueda garantizar lo más que se pueda la recuperación de un adolescente o inclusive de un adulto. Factores predictivos y moderadores de la resiliencia, pues cuando se trabaja desde este elemento, nosotros tenemos o logramos el 78% de la adherencia al tratamiento, ¿no? Que es bastante elevado en estas circunstancias. Hemos logrado el 65% de participación de la familia dentro de estos procesos. Y esta adherencia al tratamiento más la participación familiar ha permitido un vínculo terapéutico 3.5 veces mayor al normal, adecuado de otras experiencias, ¿no? Bueno, ahí tenemos en esta foto, nosotros tenemos, bueno, hemos firmado un convenio con la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Yo, aparte de ser director acá en el CETAT, también soy docente catedrático en dos universidades. Aquí tenemos una de mis alumnas que es como es de la materia de psicometría, del Ecotec.
Y entonces estos adolescentes, estos formandos en psicología, pues acuden al centro, obviamente están tutoriados por psicólogos ya graduados, y ellos nos ayudan un poco con toda la parte psicométrica, ¿no? Aplicación de test. Y entonces eso nos permite tener una epidemiología, eh, como es una data psicológica de cuáles son los deterioros cognitivos que tiene, factores de riesgo, protección individuales, familiares y demás. Entonces eso también es muy importante, ¿no? Para no actuar desde lo que a mí me parece, sino desde lo que la evidencia científica a mí me permite, ¿ya? Desafíos y lecciones aprendidas, pues bueno, siempre los chicos entran en una resistencia inicial. Esta resistencia inicial se conoce como la fase precontemplativa y es el periodo de más riesgo dentro del tratamiento. Entonces ahí hay que estar como mucho más atentos, acompañar al muchacho desde el inicio, que tengan adecuados referentes de chicos que ya están en un proceso mayor, ¿no? Que escojan en el lenguaje de la persona con adicción se dice el padrino, ¿no? O allá les dicen tíos, los muchachos le dicen tío a los vivenciales, ¿no? O a los psicólogos. Entonces, es muy importante que toda la comunidad, desde que ingresa el muchacho en estos primeros meses, se haga un approach, un acercamiento muy cercano con el chico para que él se convenza de poder completar su tratamiento, ¿no? El tema de las recaídas, ya les he mencionado, es muy frecuente el tema de las recaídas, pero hay que tomar conciencia de que estas recaídas, cada vez que se dan, disminuyen el porcentaje de recuperación. Debe de haber un trabajo de coordinación interdisciplinaria. Acá nosotros al principio, aunque creo que por ahí todavía nos cuesta un poco, ¿no? Pero sí hay esta como lucha entre los vivenciales y los psicólogos, ¿no? Y los demás terapeutas, ¿no? Entonces, como que quién sabe más, quién aporta más, es mejor el vivencial solo desde la experiencia o es el psicólogo que a la final no tiene mucha experiencia en adicciones, qué sé yo, ¿no? Pero ya creo yo que vamos entendiendo que el trabajo multidisciplinario es el que va a dar efectividad en el tratamiento. Tan importante es el terapista vivencial, o sea, el adicto que ya pasó por su experiencia y que ahora está parado, como el psicólogo que ha hecho su especialidad de preferencia en trabajo con adicciones, ¿no es cierto? Y obviamente todo el trabajo de los demás terapistas, el terapista ocupacional, el trabajo social, la terapia física, todo este equipo multidisciplinario aporta a la recuperación de los chicos. Ajá. Ahora nosotros estamos tratando de hablar de una fase 2 que está todavía en pañales, pero que sabemos que es importante estructurarla. Esta fase 2 es una fase de sostenibilidad y seguimiento. A los chicos que salen se les debe de aperturar, y así lo hemos hecho, a que vayan al CETAT, a un seguimiento semanal con el psicólogo. A veces algunos piden ir el fin de semana, se identificaron con la comunidad, se les da la apertura para que ellos ingresen, estén el fin de semana. Obviamente se les hace una requisa, revisión, porque puede ser también un riesgo de que algún muchacho que haya recaído y que quiera reingresar, reingrese con alguna sustancia, ¿no? Entonces, se analiza todo esto, pero estamos, como les decía, en pañales en esta fase todavía de sostenibilidad y seguimiento post-tratamiento, ¿no? Algo estamos haciendo, pero falta avanzar más en esto. Se sugiere que el acompañamiento posterior, toda vez que el muchacho salga del CETAT, sea más o menos de 24 meses, o sea, 2 años, y ahí sí ya definitivamente soltarlos, y ellos pueden continuar en sus comunidades terapéuticas, que eso también es importante que sigan, que es Narcóticos Anónimos, ¿no? Asistir a las reuniones semanales, a estos grupos de apoyo. Hoy por hoy se puede incorporar nuevas tecnologías, la innovación no deja de ser no es del todo mala cuando bien se la utiliza, ¿no? Hay una aplicación que yo la suelo recomendar mucho, lastimosamente es una aplicación paga, se llama Yana, la aplicación. Entonces en esta aplicación es como ¿cómo es que se llama?
digamos que como un coach virtual, ¿no? Entonces, un avatar virtual. Entonces la persona crea un perfil ahí, le dice qué es lo que te pasa, cuál es tu patología, etcétera. Y entonces esta aplicación le va diciendo al adolescente o al adulto que tiene que hacer ejercicio a tal hora, que tiene que hacer alguna lectura. Uno puede ir registrando sus emociones, como en psicología llamamos el diario de emociones. Y entonces después la persona que sigue el tratamiento psicológico externo puede ir con esta aplicación y entonces uno como que descarga lo que ha hecho la persona en la semana y sobre eso uno le puede dar retroalimentación, ¿no? Hoy por hoy también existe y esperamos, ruego en Dios que podamos lograr la meta de que este CETAT pueda hacer una inversión o conseguir a nuestros benefactores que nos ayuden con la compra de neuroestimulación transcranial. Ya, son unos aparatos que hacen estimulación cognitiva cerebral con pulsos eléctricos de baja intensidad y que logran con esta neuroestimulación que el cerebro se recupere prontamente y es la última tecnología en el manejo de adicciones y en el manejo de un sinnúmero de psicopatologías. Entonces, ojalá nosotros pudiéramos ser de los pioneros que trabajamos con adolescentes con el tema de la neuroestimulación transcranial, la realidad virtual para el desarrollo de otras habilidades y nuevas conexiones cerebrales, que se recupere lo que la droga ha dañado. Entonces, el servicio de las nuevas tecnologías también no deja de ser importante para esto. Eh, Creo que eso sería básicamente lo que les puedo compartir, ¿no? Algunas conclusiones o principios claves de lo que estamos tratando de hacer, que haya una integralidad en el acompañamiento de los chicos, que esto de aquí tiene que ser personalizado, no existen modelos únicos, ¿no? Que se trabaja desde una perspectiva de desarrollo en el tema de la adolescencia, en el tema de la resiliencia del adolescente, del crear estas nuevas habilidades para la vida, ¿no? Y debe estar centrado más que en el problema de la adicción, en las fortalezas propias de los adolescentes, para que esas fortalezas realmente sean fortalezas y eviten que el adolescente caiga nuevamente en el consumo. Para ir un poco finalizando ya, les voy a compartir un videíto. Déjenme ver, no encuentro un videíto de la fundación. ¿Ya? Por aquí debe de estar. Ahí está. No sale el video todavía. Y bien, eso sería lo que les puedo compartir de mi parte y estoy abierto a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por su impresionante y tan acertada exposición. Antes de continuar con las preguntas, me gustaría un poco leer las réplicas que hay dentro del chat. Entonces, Tiberio Salas dice neurotransmisión transcranial o neuroestimulación. Comenta Neuroestimulación también que el video transcranial. no salió, ¿no? Que el video no salió también. Están comentando Ah, aquí. no, no salió, no lo vieron. No salió. Oh, qué pena. Ya. Ahí sí fue falla técnica entonces. Ok. Bueno, Marcia Sarabia decía pregunta, pero no sé qué pregunta. De ahí dice Lidia Ayala, ¿por qué para que el chico se recupere, también la familia debe recuperarse?
Marta Mesa, en cambio, comenta, dice, es verdad, la familia debe empaparse de cómo actúa el consumidor para estar adelante de ellos y por qué se vuelven psicólogos y así poderlo enfrentar en todos los sentidos. Tiberio Salas dice, la norma internacional dice que mínimo un año en la actualidad. Eh, y bueno, Ayala dice, es muy importante que los cuatro factores apoyen a los chicos. Se les debe brindar el apoyo y no la discriminación. El significado de resiliencia, dice, para ella es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Javier Iturralde le envía un gran abrazo a usted, estimado Gabriel. Dice, te saluda Javier Iturralde, ex compañero del IPAC. Felicitaciones por tu labor. No sé si alguna réplica por ahí, Gabriel, antes de proseguir. Devolver el saludo, estimado Javier, un abrazo y bueno, no sé, por ahí me quedó alguna duda respecto a los comentarios. Si pueden abrir el micrófono y preguntar, pues estamos a las órdenes. Ya, Gracias. antes de abrir micrófono, perdón que les interrumpa, Berlena González nos está enviando saludos desde el Centro de Estudios Eh, Avanzados sobre Drogas de la Desde Superintendencia Venezuela, Nacional Berlena. Antidrogas de Caracas, Venezuela, correcto. Berlena. Ajá. Y también, bueno, Saludos, Berlena. sí. Ok, eso es todo. Adelante. Si alguien quiere hacer Gracias. preguntas. Gracias por esta tan maravillosa exposición. Muchas preguntas y muchos comentarios. Más que sea, a ver, ¿qué opina el psicólogo sobre el juzgamiento de los menores infractores como si fueran adultos? O sea, mi opinión personal y como De psicólogo es acuerdo, que como obviamente psicólogo. estamos hablando de dos rangos distintos de edad y que no se debe de trabajar ni disponer o legalizar estas condiciones, ¿no? O sea, es decir, el adolescente tiene sus propias características, está todavía en construcción. Lo que sí habría que determinar, porque ahí hay que discriminar, ¿no? O sea, por ejemplo, es diferente hablar de un adolescente que a la final comete no una, o sea, una infracción una situación punitiva, pero que tiene una condición psicopática, sociopática, ya eso es otra cosa, ¿no? Entonces ahí ya habría que establecer esas diferencias. Pero si estamos hablando de la conducta antisocial o de la conducta adictiva, obviamente mientras más tempranamente se puede intervenir, más tempranamente se puede recuperar. O sea, hay una mejora significativa, una probabilidad significativa de mejora en el adolescente más que en el adulto. El adulto también ya tendrá más años de consumo probablemente y eso complica el tema de su recuperación. Entonces son dos estadios diferentes y por tanto debe haber políticas diferentes. Sí, muchas gracias. Una cosita más quería, solo un comentario. Un comentario. En antes, el compañero decía, hablaba sobre familias disfuncionales, ¿verdad? Entonces, yo quería comentar algo. Eh, una vivencia. Dos mujeres, mujeres hermanas, criando dos niños, ¿no? Entonces, al hablar de familia, ¿ya? Por ejemplo, un niño, ¿cuándo tiene una familia? Cuando el lugar donde está hay personas que lo cuidan, que lo quieren, que lo protejan y que se sientan amados. Hay veces en que puede estar papá y mamá, pero no se siente respetado, no se siente amado. Entonces yo digo, ¿de qué clase de familia hablamos? Hay veces, bueno, también otra vivencia, compartí varios años, un niño de 4 añitos parece que tenía. Estuvo como hasta los 15 años conmigo y también con mi hermana, mi familia.
Y me recibí una sorpresa cuando para el Día de la Madre me envió un mensaje muy bonito. Ahorita cumplió 18. Y entonces me dice, usted mi segunda madre. Entonces pienso yo, este tema familia disfuncional, o sea, cuando no cumple la función de familia. Entonces pienso yo que no es papá eh, y mamá que no respetan a sus hijos o que no le hacen sentir que son respetados o que no le dan la debida protección, ¿no? Entonces me parece que familia también pueden ser tías o puede ser una vecina que ha acogido al niño sin ningún interés, sin ningún pago, ¿no? Bueno, eso era que quería expresar. Sobre todo usted. Sí, eh, ajá. Sí, sí, mi querida Marcia, usted tiene mucha razón. Es que, bueno, a la final a veces puedo ser un poco muy técnico o no muy o poco claro en lo que quiero expresar, ¿no? Cuando se habla de la disfuncionalidad, está bien como usted lo ha explicado. Hay familias que son familias no tipo, o sea, papá, mamá, hijos. Hay familias que son monoparentales, en donde solamente hay una figura de mamá, una figura de papá, pero lo que debe de plasmarse en la estructura psíquica del muchacho son lo que representa mamá, estoy hablando psicológicamente hablando, ¿no? Lo que representa la madre y lo que representa el padre, ¿ya? Entonces, lo que representa la madre es el amor, el cariño, la comprensión y la ternura, ¿no es cierto? Y lo que representa el papá es un poco la disciplina, la puesta de límites. Entonces, en una estructura sana, en los primeros años, se debe de haber estas dos consideraciones para que el niño sea funcional, ¿no? O para que la familia aporte funcionalmente a la educación, a la crianza de este muchacho. Tiene que haber amor y tiene que haber disciplina. Cuando falla uno de los dos, ya entonces empezamos a tener diferentes tipos de situaciones y de conflictos, ¿no? Ahora, quien dé el amor y quien ponga la disciplina puede ser los abuelos, usted decía a la final, dos mamitas o dos mujeres que están cuidando a un muchacho, que lo están ayudando a criar, por alguna situación X. Entonces uno tiene que asumir, una de las dos tendrá que asumir la parte maternal, ¿no? El amor, y la otra parte tendrá que asumir, ser un poco más firme en los límites, ¿no? Entonces esos son criterios desde lo psicológico, ¿no? Y nosotros sabemos pues que ahora, hoy por hoy, no es tan, cada vez hay menos familias tipo, eh, hay familias reestructuradas, ¿no? O reconstruidas, los divorcios, las familias que se vuelven a juntar o que ambos tienen divorcios y tienen hijos, y entonces deciden hacer familia y comienzan los tuyos, los míos, los nuestros. Pero en todo ese amplio abanico de posibilidades, lo que los chicos deben de recibir son estas dos cosas, amor y disciplina. Excelente explicación. Muchísimas gracias. Javier Iturralde tenía la mano alzada, no lo veo. Sigue allí. Gabriel, ¿qué le recomendarías tú a los padres que en este momento, como para que puedan ellos detectar de una manera empírica, digamos así, cuando sus hijos de pronto tienen algún signo que pueda identificarlos que están consumiendo ya drogas? Y por otro lado, pues, y aquellos que Ajá. ya iniciaron, ¿cuál sería tu recomendación para los padres que A tienen ver, este caso? claro. A ver, una característica fundamental en el tema de el consumidor, más que todo de marihuana, bueno, de cualquier tipo de droga siempre va a ser el tema de la dilatación de las pupilas, ¿no? Está una pupila agrandada, más que todo en este tipo de drogas que son excitativas. Pero particularmente la marihuana, que quizás es la que más tiene el alcance en los chicos, es el tono rojo de los ojos, ¿no? Y por lo general, los chicos siempre andan enrojecidos y después empiezan, ellos aprenden a andar con el, ¿cómo se llama? Con la visina para los ojos
¿ya? Entonces, si usted ve que su hijo se empieza aparentemente a tener mucha infección ocular y andan con la vicina y se andan poniendo la gotita cada rato, eso podría ser un indicador, ¿no? Otro indicador es el cambio de personalidad, ¿no? Usted conocía a su hijo que era quizás más regulado, hacía caso más, etcétera, y ahora empieza a ser indisciplinado, duerme mucho más tarde, siempre anda con un cansancio, se empieza a demacrar la cara, ¿no? Eso es otra alerta. Probablemente el tema de la bajada de calificaciones, ¿no? Si el chico antes era un muchacho buena calificación y entonces ahora empieza a descender, se vuelve mucho más irresponsable, ¿no? Entonces, todos esos son indicadores que podrían determinar. Conocer a los amigos. Es muy importante que los padres seamos muy cercanos a con quién se rodean los chicos, ¿no? Yo prefiero 100.000 veces que los amigos de mis hijos vengan a la casa, coman, disfruten, vean una película, haya una conexión. El hecho de yo poder conocer también a los padres de los amigos de mis hijos. Todo ese tipo de cosas son importantes y permiten que nosotros como papás estemos alerta unos de otros, de los chicos y de cualquier cosa que pueda presentarse en el desarrollo, ¿no? Ahora, si ya el chico está consumiendo, hay que determinar qué es lo que está consumiendo. Por lo general, la primera sugerencia es que vaya donde un psicólogo, un especialista. El especialista, el psicólogo, será el que determina el nivel de riesgo que pueda tener el muchacho y sabrá direccionarle hacia dónde tiene que ir, ¿no? Si es que es si es de reciente consumo, pues probablemente va a ser el acompañamiento ambulatorio, recomendaciones psicoeducativas en la casa. Si ya es alguien que tiene, como decíamos, más o menos 6 meses, hasta antes de un año, puede ser que a la final sea un ambulatorio intensivo, que es como una especie, es casi como un CETAT, como un centro especializado, solamente que ahí no se quedan a dormir, ¿no? Entonces, tienen diferentes actividades a lo largo de la semana, tienen el equipo multidisciplinario, tienen el acompañamiento psiquiátrico, psicológico, ocupacional, pero van y vienen, ¿no? Entonces a estos ambulatorios intensivos a veces van 2 o 3 veces a la semana, ¿ya? Y se los trata como de dar un seguimiento mayor, ¿no? Y ya eso sí, cuando ya nosotros sabemos que el joven tenga más de un año, como les decía, muy probablemente ya es multidrogas, y ahí se tendrá que trabajar con desintoxicación hospitalaria y con un centro especializado con modalidad tipo internamiento. Muchas gracias, Gabriel. Merlena González tiene con la mano alzada. Adelante. Hola, buenas Amiga noches, querida, audiencia. ¿cómo estás? Bien, me contenta mucho saber de ti, saber que, bueno, estás haciendo un trabajo excepcional en pro de nuestra juventud. Saludos desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Gracias, Mira, gracias. me gustaría muchísimo saber cuál es el enfoque que tienen en Ecuador con respecto a la juventud y el acceso a las redes sociales, cuyos contenidos de alguna manera también contiene información que de repente incita a la población vulnerable a caer en estas adicciones. ¿Cómo llevan ustedes el trabajo o la política que pueda existir en Ecuador en torno al acceso de las redes sociales y nuestra juventud? Gracias y feliz noche. Gracias, Berlena. Gracias. Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Yo creo que el Ecuador tiene como marco jurídico algunos cuerpos legales bastante interesantes, ¿no? Y creo que bastante buenos. Claro, no hay legislación perfecta, pero a veces eso queda mucho bonito en papel, ¿no? En el registro oficial y falta el acompañamiento y la decisión política. Entonces no hay unas propuestas así como que muy claras y de política de larga data, ¿no? Ecuador, lastimosamente, es un país que cambia fácil de presidentes. Eh, Hemos tenido años de mucha irregularidad política y nos hemos pasado desde las izquierdas y las derechas, que para mí eso ya sí es una lectura muy anacrónica de lo que debería ser la política actual en un mundo globalizado. Entonces, se va perdiendo recursos
en propuestas que muchas veces no terminan de generar impacto social real, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí nos falta todavía mucho camino que recorrer. Sabemos que eh, se gana más trabajando en actividades de prevención y promoción antes que incursionar en la intervención, que muchas veces se triplica o quintuplica. Entonces sí creo que como Ecuador tenemos una deuda en poder hacer propuestas y seguimientos mucho más cercanos al tema de las redes sociales, como bien mencionabas. Algo se hace, por ejemplo, más que todo en el tema del tabaco y en el tema de los vapeadores. Nosotros tenemos la cuestión de las rondas sanitarias, que todos los años saca estas imágenes para el consumo de los cigarrillos. Eh, ha habido un intento por las tabacaleras para posicionar políticas más flexibles respecto del consumo de licor. Consiguieron el año pasado, por ejemplo, bajar nuevamente el tema de los impuestos, ¿ya? Bueno, pero parece que se dieron cuenta a tiempo y los volvieron a subir, ya, pero al principio como que se cedió ante las industrias, y se le bajó los impuestos y ya después como al mes, a los 2 meses lo volvieron a subir. Entonces siempre estamos en esa lucha, ¿no? Entre la industria tabacalera, las industrias destiladoras, la incidencia de estas en la política del Estado y pues bueno, ahí hay un camino todavía que recorrer. Gracias. Sí, no, a todos nos pasa, o por lo menos en la región, en Venezuela también pasa exactamente lo mismo y el tema es que a veces nos cuesta las regulaciones por el tema de la libertad de expresión y todo aquello, si se quiere impuesto, si se quiere tergiversado, si se quiere manipulado, ¿no? El Ujú. tema de los vapers también a nosotros nos pasó algo bastante complejo porque no era tanto de aquel boom que hacía ver a los padres que el tema de los cigarrillos electrónicos disminuía la posibilidad de consumo del cigarrillo. Tan es así que encontramos a partir del trabajo de preventores cómo directores nos entregaban los cigarrillos electrónicos que les eran regalados a los muchachos, eso con intención de, si se quiere, crearles una adicción comportamental en el uso de estos dispositivos y posteriormente le iban poco a poco incluyendo lo que era sustancias adictivas, hasta que se vio un comportamiento en una de las principales ciudades de Venezuela, en Valencia, estado Carabobo, en donde hubo un cambio de patrón de conducta de unos hijos, de los hijos y unos representantes alertaron que después de haber comprado el cigarrillo electrónico, pues ya a estos muchachos les estaban facilitando las resinas con THC. Eso, por supuesto, generó Ujú. una alarma sumamente importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí es importantísimo la conexión y la comunicación que haya intrafamiliar. Este, debe trabajarse la resiliencia. Comparto lo que hablaba la compañera sobre los 4 factores, los factores de trabajo en casa, de trabajo familiar, de trabajo de comunidades. Evidentemente, pues no es solamente llenar valores cuando de repente dentro de familia está muy arraigado los valores y los principios, pero tenemos en una sociedad en donde de repente se ha visto impactada por toda factores de globalización y la disminución del riesgo que sugiere también redes sociales, documentos o trabajo fílmico, películas. Todo eso también de alguna manera motiva e impulsa conductas aprendidas que de repente adultos no miramos las consecuencias que podemos generarle a los más pequeños de casa. Sí sería interesante pues seguir trabajando en función de generar mensajes preventivos, mensajes que de alguna manera a manera de trabajos de grupos de tarea o de grupos regionales pudiésemos impulsar en función de generar un solo lenguaje que sea bien para favorecer a esta población vulnerable que evidentemente pues es sumamente importante para el desarrollo y para el crecimiento de nuestras ciudades
libres de esta gran problemática como es el tema de las drogas. Muchísimas gracias por la participación, por haberme permitido pues escucharte, Gabriel, y bueno, estamos completamente a la orden para cualquier propuesta que se pueda generar en torno a este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Berlena, por tu experiencia y un abrazo desde Ecuador. Gracias, Perlena. Javier Iturralde, por favor, tienes levantado la mano. Adelante con tu pregunta. Sí, buenas noches. Hola Gabriel, un gusto saludarte. Te felicito por ese trabajo tan humanitario y profesional que estás haciendo. La Gracias, pregunta Javier. es, Qué gusto verte, ¿ah? igualmente, ¿cómo manejan, cómo se da el proceso de admisión a un CETAT? Cuando casi todos manejan el tema del consentimiento, dicen que siempre debe ser por libre consentimiento del chico que pueda ingresar, que admita su enfermedad, digamos así, pero eso es lo más difícil a veces lograrlo en los chicos, no lo admiten, pues no lo admiten. ¿Cómo ingresarlos a un sitio de estos que fuera de tan ayuda para ellos, pero si no lo quieren, entonces tampoco la fuerza se lo puede hacer, ¿no? Y segundo, Ajá. tú mencionaste algo en la charla, el tema, tú decías la palabra muy popular que ya cuando el chico se vuelve loco, es decir, cuando ya tiene un diagnóstico de trastorno irreversible, que prácticamente le dicen a la mamá, de su vida, busque qué hacer, pero no se esclavice a su hijo porque ya su chico es irreversible. ¿Qué tanta posibilidad de que esto se revierta realmente hay cuando un chico ya está así trastornado, diagnosticado con esquizofrenia y que ya tiene comportamientos agresivos y realmente hoy no se ha podido? ¿Qué puede ser en un caso así? Eso, gracias. Gracias, Javier, y nuevamente ratificar un gusto poderte ver por este medio a los años que nos vemos. Sí. Bueno, a ver, con respecto a lo primero, que es el tema de cómo se genera el internamiento, recordemos que al ser menores de edad, los cuidadores directos, pues son los padres, ¿no? Entonces, el padre firma el consentimiento informado y el menor firma el asentimiento informado, que es parecido al consentimiento. Si el menor no lo acepta, entonces hay otro documento que es el disentimiento. No quiero que me interne, ¿no? Pero obviamente la potestad legal y de tratamiento es del padre, ¿no? La persona que está con un grado de adicción, obviamente, como bien lo mencionabas, no va a tener conciencia de enfermedad. Entonces, a través de la valoración psicológica se puede precisamente indicar que la persona no está en capacidad de tomar decisiones y que por tanto requiere este tratamiento por su bienestar. Hoy por hoy, la nueva ley de salud mental que salió el año pasado ya abre la posibilidad de que el juez o que un juez determine el ingreso a un centro especializado de tratamiento de alcohol y drogas toda vez que ha sido valorado por un equipo multidisciplinario y que se ve obviamente que es un riesgo para él y para la sociedad el hecho de no recibir ninguna clase de tratamiento. ¿Ya? Entonces ya digamos que de alguna manera se acortó ese vacío legal que evitaba que una persona con adicción no pueda ingresar, no por la fuerza, o sea, sí va a terminar siendo por la fuerza, pero ya a través de un proceso de valoración, o sea, determinar que la persona no tiene capacidad para darse cuenta y eso lo puede determinar un juez. Entonces, cualquier ciudadano puede poner en conocimiento de que hay un vecino, que hay el hijo, que hay no sé qué, si la familia no se ha dado por enterada o no ha querido actuar, entonces se puede poner esto ante la niñez y la adolescencia y ahí se valorará y el juez tiene potestad legal para poder determinar su ingreso involuntario, ¿ya? Ahora, lo otro que me mencionaba sobre lo que se denomina la patología dual,
más tarde que temprano la persona con adicción va a desarrollar una patología dual. Y hay patologías que son disparadores de adicción, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene diagnóstico, a veces, o sea, o bien la droga genera el aparecimiento de una enfermedad adyacente, una enfermedad mental adyacente, como la que mencionábamos nosotros, la esquizofrenia, la psicosis, ¿ya? O otras, como el trastorno límite de personalidad o el trastorno bipolar, o a veces es al revés. La persona, hay ciertas patologías que no, les hacen proclives al tema de la adicción. Entonces, por lo general, una persona que tiene trastorno bipolar casi siempre va a ser alcohólica y del alcoholismo va a estar cayendo al consumo de alguna droga. Las personas con trastorno límite de personalidad también son muy proclives al consumo de drogas. ¿Ya? Entonces ahí interactúan las dos cosas. Pero hay que estar claros que toda vez que una persona desarrolla una psicopatología, la psicopatología no es reversible. Ya una vez diagnosticado con eso, te mantienes con el diagnóstico y todo lo que puede hacer el médico psiquiatra, el psicólogo y la familia es buscar que no haya mayor deterioro del que ya se ha generado. ¿Ya? Entonces, procurar darle calidad de vida, obviamente evitar el tema del consumo, que siga consumiendo, hacer toda la psicoterapia, el desarrollo de habilidades, destrezas, terapia ocupacional, para que se puedan generar nuevas conexiones neuronales y que haya una mejora sensible. Pero el trastorno ya está. Entonces eso también es parte de lo que hay que decirle a los muchachos, ¿no? O sea, por este camino, a ti te toca la cárcel, la enfermedad física, la enfermedad mental o la muerte. No hay de otro. Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Gracias, Gabriel, también por Gracias. acompañarnos. No sé si de pronto hay alguien más, una última pregunta para ir concluyendo. Y también pedirte a ti, Gabriel, de pronto, si alguien de pronto desea asesorarse, contactarte a ti para algún tipo de servicios en la fundación que comentas. Inclusive hay una persona aquí que dice que ha tenido al en la Fundación Juan Pablo II, ha tenido al hijo, creo, en tu fundación. Entonces, no sé si Ujú. nos puedes comentar un poco de pronto de ella, dónde se te puede contactar, Gabriel. Sí, por supuesto. Se pueden contactar directamente conmigo al 09639 70847, 09639 70847. Si gustan, pueden pasar el número en los grupos que tenemos. Eh, Hay que decirles también que esta fundación, al ser una fundación y tener un convenio con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el tratamiento es prácticamente gratuito, como al pueblo le gusta, gratis, ¿ya? Entonces, si tienen algún adolescente, con problemas de adicción, se pueden contactar conmigo. Si hay un pago inicial que se hace único, que es de $50, que es por un tema de materiales, se les da una camiseta, esos gastos primarios, ¿no? Pero de ahí en adelante, si se cumple con los criterios de inclusión, obviamente como es una entidad y es una fundación y es de la arquidiócesis, se busca que sea realmente para quien no pueda pagar un servicio como este, que normalmente son bastante onerosos, ¿no? Entonces, bajito, bajito, bueno, en uno de esos centros clandestinos no te dejan de cobrar $200, $300, a veces 500, en uno mejorcito a la final te llega hasta 1.000, 1.200, $2.000, este tipo de tratamientos, porque realmente como se trabaja con un equipo multidisciplinario, pues eso tiene sus costos, ¿no? Entonces, acá hay una subvención que lo hace la Junta de Beneficencia de Guayaquil y lo que nos permite a nosotros dar estas becas, ¿no? Pero tiene que ser de sectores urbanos marginales, ¿no? No zonas residenciales, no ciudadelas, etcétera. De preferencia que no se tenga tema de IES, o sea que los papás no cuenten con IES. Eh, Son algunos de los criterios que favorecen el que la persona acceda a la beca, ¿no? Ahora, si uno de los papás o ambos de los papás tienen IES, bueno, se hace la evaluación por parte del trabajo social,
para determinar, porque puede ser que tenga IES, pero a la final los ingresos económicos realmente son sumamente bajos y los niveles de responsabilidad con esos ingresos sean amplios. Entonces todo eso se toma en cuenta para poder generar el tema de la beca. ¿Desde qué edad a qué edad es la atención? Perdón, ¿desde qué edad? El rango que nosotros recibimos es desde los 12 años hasta los 17 años, 6 meses. Ok, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta final de alguien, si no, vamos concluyendo. Bueno, agradecemos a todos por haber compartido acá en el espacio con enfoque virtual, con enfoque católico. Y también, bueno, agradecemos a Gabriel por tu masterclass, porque realmente ha sido una masterclass. Ya ha tenido un alto nivel y realmente, pues, agradecidos estamos justamente por haber compartido tus conocimientos y darnos estos tips muy importantes para los padres de familia. No sé si nos puedes decir unas últimas palabras de pronto de despedida para continuar con la despedida de Juan. Bueno, nada más que agradecer nuevamente este espacio, qué grato poderme haber encontrado con dos grandes amigos, bueno, y con todos ustedes también, que siempre abren esta oportunidad para poder compartir algo de lo poco que sabemos. Eso, un abrazo y bendiciones para todos. Así es, Gabriel, Gracias, muchas Gabriel. bendiciones para ti, para tu trabajo, para todo lo que haces, para tu equipo, ¿no? Que sean mucho más éxitos y gracias por esa ayuda que le dan a nuestros jóvenes que tanta falta les hace, que algunos no pueden solventar esta grave crisis social y que tenemos, ¿no? Invitarles a ti también, Gabriel, Dios mediante, el próximo lunes, 9 de la noche, a la charla con Saúl Gaona, del Centro de Espiritualidad de la Compañía de Jesús, con el tema Ignacio de Loyola, el peregrino de la esperanza. Estamos cerca de la fiesta de San Ignacio y vamos a tener este tema con este expositor muy bueno. Bendiciones, Gabriel, un abrazo a todos y ojalá que nos puedas acompañar otro momentito. Chao, chao. Gabriel, una vez más repite el teléfono que están preguntando por interno para volverlo a anotar. Sí, con todo gusto, al 09-639-70-847. 09-639-70-847. Ok. Gracias, Gabriel. Gracias a todos. Bendecida noche para todos. Un gran abrazo. Bendiciones para todos, gracias. La grabación en @ con enfoque virtual de YouTube lo vamos a encontrar Dios mediante el fin de semana. Nos vemos el lunes, 9 de la noche, el próximo lunes. Dios mediante, los esperamos. Amén. Librería Católica Jesús el Buen Pastor, lo mejor en artículos religiosos al alcance de usted. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Pedro Carbo 500A y Vélez Esquina, o en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén, o llámanos a los números indicados en la publicación. Estaremos gustosos de atenderte. Psicóloga Mónica Martínez, especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos. Te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos.